Muchos de pronto habrán escuchado la historia del caso de la familia del concejal que fue asesinada precisamente su esposa y su hijo cuando regresaban de un viaje del aeropuerto en este caso y se desplazaban ya llegando al barrio cuando se presenta pues esta situación. Dos sicarios disparan contra el vehículo y le generan la muerte a estas dos personas. En el resultado de la investigación, bueno, pues a mí me contacta la madre de uno de los capturados y me cuenta pues los hechos. Sumado a esto, pues ya había un abogado al frente del proceso, también me contacta, me relaciona con él y pues empezamos a revisar el expediente. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer cuando abordan un caso es estudiar o leer el escrito de acusación. En este caso o en ese entonces era el escrito de imputación, donde se hacía la legalización de captura. Entonces, ahí se mencionaban una serie de elementos donde relacionaban aproximadamente 200, 212, 17 elementos probatorios que iban a ser llevados a juicio. Entonces, en esas circunstancias, en la audiencia de imputación, medida de aseguramiento y bueno, entonces se mencionaban varios de esos elementos. Ya posteriormente con el escrito de acusación, más claramente, ya revisamos que esos elementos, la mayoría eran elementos que no tenían una relación propiamente con la persona capturada. Es decir, encontramos, por ejemplo, 10 vainillas. Cada vainilla era un elemento probatorio. Entonces, de 210, por ejemplo, ya solamente tendríamos 200. Pero esas vainillas no me permitían a mí decir fue Jonathan Bárcenas el que causó el hecho. Son simplemente elementos que hacían parte como pieza procesal dentro del expediente, pero no más. Nunca me vinculaban directamente a Jonathan Bárcenas o a la persona que estaba en este caso, pues procesando, investigando, ya después de que fue capturado los 17 días de ocurridos los hechos. Habían otras circunstancias, por ejemplo, como las perforaciones de las ojivas o los disparos en el vehículo. Otros 10, los dos cuerpos de las dos víctimas y así sucesivamente. Una serie de elementos que no vinculaban propiamente la responsabilidad de la persona que estamos defendiendo. En este caso, Jonathan Bárcenas. Entonces, así sucesivamente fui descartando elementos porque ninguno tenía como ese nexo de vincular propiamente a la persona que defendíamos y terminamos solamente con dos pruebas. Un testimonio que era de la víctima, quien manifestaba que una persona con X características era quien había disparado, sin embargo, pues solamente eran características muy generales, no era muy detallado. Y sin embargo, aparecía un segundo testigo que no tenía pues presencia de los hechos cuando ocurrieron, sino una persona que decía, yo vi a Jonathan reunido en la cancha con unas personas en tal día. Luego lo vi en otro día también reunido con las mismas personas de manera sospechosa. Ese testigo era un informante de las unidades de investigación de la SIJIN. Ese testigo llevó a los agentes, o en este caso a las autoridades, a inducir o a inclinarse precisamente hacia Jonathan Bárcenas. Entonces, en la medida que yo iba leyendo las versiones que él había dado, porque dio varias, donde mencionaba una serie de hechos, y en esas también manifestó que en una oportunidad muy particularmente estaba sentado frente a su casa tomándose un café, un tinto, en eso de las 6, 7 de la mañana un domingo, 6:30 de la mañana un domingo. Y a escasos 5 metros habían reunidos un grupo de personas, pues muchachos de dudosa procedencia, como decimos por ahí, o de no muy buena reputación, donde en ese momento llegaba precisamente Jonathan Bárcenas. Cuando Jonathan llega, le acerca un dinero a una persona, según lo que él manifiesta, y le decía, ahí le pago lo del fierro, o sea, el revólver o el arma de un fierro que le debía, mejor dicho, una deuda que tenían transada por un fierro, un revólver o un arma de fuego. Entonces, en esa charla que tenían las personas, Jonathan se va, deja la plata, sencillamente dice, ahí le dejo pago el fierro. Y el testigo menciona que escuchó cuando uno de ellos le decía al otro, uy, Jonathan está largo, es decir, tiene plata. Y él le dice, sí, claro, sí, él fue el que mató a la familia del concejal. Eso lo escucha el testigo que fue el que dio su versión en la fiscalía. Y bueno,
Entonces, con todos esos elementos y sobre todo con esa versión y adicionalmente pues la versión de la víctima, y sin embargo la víctima tiene algo en particular. Él dijo, yo no alcancé a verlo físicamente con precisión porque los vidrios del carro son polarizados y eran oscuros, la puerta de salida se trabó, tampoco me pude bajar si quieres a mirarlo, tenía la duda, pero cuando hacen el reconocimiento en fila de personas, sí lo identifica. Sin embargo, ahí hay que hacer una observación. Resulta que cuando él lo identifica es porque él ya estuvo en la audiencia de legislación de captura, logró verlo, logró pues, digamos que detallar su contextura, su morfología y demás. Entonces ya sabía quién era Jonathan. Y claramente al ponerlo en una fila de personas, pues lo podía identificar. Y sumado a eso, pues el dolor de la pérdida de su familia, adicionalmente pues que las autoridades inducidas por ese testigo ya le decían, él fue el que causó precisamente el homicidio de su familia. Entonces ya él estaba centrado en él, ya tenía sus características particulares físicas, entonces lo podía identificar plenamente. Entonces con esos dos elementos realmente la fiscalía se va a juicio. Entonces en esas circunstancias, como le digo, de los 210, 217 elementos, terminamos solo con 2, que eran los que lo vinculaban. Entonces seguimos en ese proceso y bueno, ahora cómo vamos a desvirtuar precisamente sus testimonios. Entonces encontramos, me entrevisto con el capturado en la cárcel y él me dice, bueno, yo ese día de verdad estaba muy embalado, es decir, estaba tomado o drogado. En este caso me decía, no, yo estaba muy embalado porque yo estaba tomando desde muy temprano. Yo estaba con Perito Pérez, voy a cambiar los nombres de algunas personas para evitar porque ellos no, digamos que no son propiamente pues necesarios acá. Entonces yo estaba con Perito Pérez y nos estábamos tomando unas cervezas y nos fuimos para un sector que es un balneario aquí al norte de Bucaramanga y ahí estuvimos como hasta las 6, 7 de la noche, 6 de la tarde, entre las 6 y las 7. Estuvimos ahí tomando cerveza y él puede dar fe de que yo estaba con él. Y así sucesivamente, entonces dijo, de ahí yo me fui nos vinimos para la casa, de ahí yo pasé a una tienda, y pasé donde otra persona, luego de ahí estuve en otra, y nos iba dando como una serie de personas que podían ser testigos de dónde estaba y a qué horas estaba Jonathan y dónde estaba precisamente partiendo. Entonces empezamos a hacer ese recorrido con esas personas. Entonces listo, ubicamos al primero, Pedrito Pérez. Él me dice, sí, él estuvo conmigo, yo lo llevé en la moto, nos fuimos para un balneario, estuvimos allá tomando, yo tengo incluso fotos cuando estábamos allá, él estaba muy tomado o muy embalado porque pues, el trago ya digamos que era mucho, lo que él tomaba les tocaba, mostraba precisamente entre las fotos dos personas teniéndolo, porque él ya estaba muy tomado. Entonces en esas circunstancias, pues dice, nosotros llegamos a las 7 de la noche, yo lo dejé en la casa y hasta ahí me acuerdo yo, ya nos vimos fue más tarde, como en eso de las 12, 1 de la mañana, promedio. Entonces, de ese momento Jonathan dice, yo me fui para la tienda de don Carlos, otro nombre diferente. Entonces, listo. Entonces, don Carlos dice, sí, él estuvo aquí, estuvo tomando, incluso mi esposa también le ofreció una cerveza, y estuvo aquí con nosotros un rato, como hasta las 9, 10 de la noche. Luego él se fue 4 casas más abajo, donde fulanito. Estando ahí donde fulanito, yo desde aquí lo alcanzaba a ver que él estuvo ahí, él estuvo como hasta las 12, 1 de la mañana. Entonces de ahí se fue, iba a recoger, a encontrarse, y se encontró con otro muchacho, que era pues el primero, que él había salido, y así sucesivamente. Entonces, algunos tenían fotografías en los teléfonos, porque eso fue en unas fechas por diciembre, entonces un 8 de diciembre, entonces tenían fotografía. Entonces en las entrevistas que ellos nos daban, nos aportaban esas fotografías que pues le daban todavía más seguridad o más certeza precisamente a su testimonio. Y así sucesivamente teníamos tuvimos como unas 8 o 10 entrevistas donde las personas manifestaban, estuvo conmigo y algunos de ellos nos suministraron esas fotos. Pero bueno, ¿qué sucede ahí de todos modos? Necesitábamos algo más, necesitábamos más información. Entonces encontramos que habían familiares del testigo clave de la fiscalía que decían que querían declarar, y pues nos hizo curioso de que pues siendo familiares de ese testigo quisieran declarar a favor de nosotros o con la verdad que ellos conocían. Entonces ellos nos manifiestan de que esa persona o ese testigo está acostumbrado a vender información, es decir, busca personas o casos para después cobrar recompensas.
E incluso dijeron que podía llegar a vender hasta la misma familia con tal de cobrar plata, porque él se dedicaba solamente a eso, a buscar personas que supuestamente investigadas o hechos que él muchas veces se inventaba. Entonces entrevistamos a 2 personas de ese núcleo familiar y nos manifiestan precisamente eso. Y en esas entrevistas precisamente llega una persona que dice: yo soy la mamá de uno de los muchachos que supuestamente estaba reunido el día que dice que Jonathan llegó allá a pagar la plata de un fierro, del revólver. Dice: primero que todo, Jonathan y mi hijo no se pueden ver porque son liebres. Así palabras textuales como ellos lo manifiestan, ¿sí? Liebres es que tienen una rencilla o que tienen una pelea casada, en pocas palabras. Entonces no se pueden ver, dijo, donde se vean, se matan. Se agarran a plomo, se agarran a cuchillo, a golpes, lo que sea, pero se matan. Y mi otro hijo que también estaba ahí tampoco puede ver a Jonathan. Entonces, y adicionalmente, pues, mis hijos son menores de edad, pero ellos estuvieron aquí en la casa porque ese domingo ellos se levantaron fue a las 11 de la mañana, no a las 6 o 6:30 como dice ese señor. Yo le dije: señora, ¿usted me regala su testimonio? Digo: claro, con tal de que mis hijos no vayan a tener ningún problema, porque yo le estoy diciendo a usted la verdad, listo. Adicionamos ese testimonio más. Entonces ya íbamos impugnando credibilidad de ese testigo, sumado que pues 2 familiares también decían de que él no le importaba con tal de decir mentiras con tal de cobrar. Entonces ya nos damos cuenta que la autoridad, en este caso la fiscalía y el personal de la CIN, estaban inducidos en error por un testigo. Y lo más curioso pues también de esto es que pues toda la historia como él la contaba pareciera de que ese testigo le estaba haciendo era un seguimiento a Jonathan de todo lo que él hacía, porque parecía que fuera más bien como una especie de policía judicial, pero obviamente sin esa investidura. Entonces así íbamos recolectando pruebas o elementos con los diferentes testimonios y logramos evidenciar de que esta persona estaba mintiendo, y más cuando en la misma entrevista en la que rindió en el juicio oral, cuando lo llamaron a interrogatorio, este manifiesta que a la pregunta que le hace el fiscal, le dice: bueno, ¿y usted a qué se dedica? No, yo soy independiente y me dedico a ser informante. Y bueno, ¿y usted a cambio de qué da esa información? Digo: no, por plata. Textualmente así lo dijo. Entonces confirmábamos lo que decían los familiares de esta persona, y sumado a eso pues también de que estaba mintiendo. Y pues el testimonio también de encontramos a una de las personas que supuestamente estaba reunido ese día y que fue quien le dijo al otro de que Jonathan era el que había hecho la vuelta, o digámoslo así, de el sicariato de la familia del concejal. Entonces esa persona que vamos a llamarlo Juanito, él llega y dice en la entrevista, dice: yo sí estaba ese día en el barrio, pero no estábamos reunidos allá, porque yo estaba frente a mi casa y eso es mucho más atrás de donde supuestamente yo estaba. Y yo no estaba con ninguno porque yo ese día estaba entonado, que tenía mis tragos también, y aparte de eso pues había amanecido, estaba derecho, dijo. Y yo no me reuní con ninguno, yo estaba ahí. Y menos con Jonathan. Yo Jonathan nunca lo he tratado así con tanta cercanía, ni mucho menos lo vi ese día. Entonces la fiscal fue persistente con ese testigo. ¿Usted estaba tal día? No, yo no estaba allá. Pero es que aquí su palabra estaba a juramento y así, de meterle presión al testigo, al punto que el mismo testigo le iba a decir: señora, no me ponga en un lugar donde yo no estaba con las personas que yo no estaba. Yo estaba solo frente a mi casa porque acababa de llegar o porque estaba amanecido ahí. No sé, porque yo también me había consumido algunas cosas. Entonces, pero yo nunca me reuní con una persona, ni mucho menos dije eso que está manifestando el señor. Si quiere, póngamelo aquí al frente que yo lo encargo. Y así sucesivamente. Entonces se fueron cayendo todas esas pruebas, porque no había cómo vincular a Jonathan Bárcenas en los hechos por los cuales se le investigaba. Moraleja, esto termina entonces con el fallo absolutorio, porque no hubo forma de vincularlo. Sigue todavía la duda de quiénes fueron los causantes y cuáles fueron los móviles por los cuales se asesinó a la familia del concejal. Entendemos la situación, fue algo difícil para él y pues para toda la familia cercana, pero
no podíamos en este caso pues dejar que una persona que fuese inocente, porque Jonathan desde un comienzo pues él decía, yo no lo hice, yo no cometí eso, pueden hablar con X, con Y persona, con todos los que pues les he ido mencionando, y ellos pueden dar fe de que yo no estaba precisamente haciendo esas diligencias y mucho menos estaban los ánimos de poder hacer algo así. Entonces, bueno, de pronto aquí en esta parte para las personas, porque por eso estoy dirigiendo este video más a los investigadores, personas que quieren innovar en este tema de la investigación, es qué procesos o qué pasos deben ustedes seguir para hacer primero el análisis de un caso. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer es leer el escrito de acusación, porque ahí es donde van a encontrar la información, digamos que un resumen de los hechos y los elementos que son los que pueden vincular a una persona dentro de esa investigación o dentro de ese proceso. Después de que usted analiza eso, así como les explicaba, usted ya toma contacto con la persona que está procesada para que le suministre información de cuáles fueron sus actividades diarias y con quién compartió en esos días. Y si esas personas, aparte de los testimonios, como lo mostraba, también le aportan fotografías, pues le dan mucha más veracidad a sus testimonios. Cada caso es muy particular, cada caso tiene algo en específico, ¿sí? Y por ejemplo, ayer que estábamos haciendo un trabajo de investigación, un testigo nos aportaba una declaración extrajuicio que hizo en una notaría, pero el testimonio pues era muy sucinto, muy, digamos, no era tan extenso y a la vez pues tan claro, porque él mencionaba, ¿no? El notario, como siempre lo he dicho, ¿qué tiene que mencionar? ¿No? Que yo estaba ese día cuando llegaron dos tipos y le pegaron 2 puñaladas a fulano. Y bueno, ¿y qué pasó en ese caso? ¿No? ¿Quiénes eran esos 2 tipos? Resulta que él sí los conocía, pero no suministró pues esos datos porque tampoco se los pidieron. Entonces, pero les digo, lo primero, después de que abordan toda esa información, empezar a analizarla para que puedan estructurar un plan metodológico, un programa de trabajo. En algunos casos se pueden requerir solo testimonios, como también se pueden recurrir a álbumes fotográficos, mostrando de pronto el lugar de los hechos, mostrando de pronto las condiciones de luz, mostrando de pronto también otros sitios donde se presume, como en este caso, que las personas estaban reunidas, la distancia que ve donde supuestamente el testigo se estaba tomando el tinto a la distancia donde estaban supuestamente hablando las personas. Y ahora, si había una distancia de 20 metros, como en ese caso, cuando alguien está mencionando un hecho como de esos tan delicados, uno no va a gritar a cielo abierto. No, es que fulano fue el que mató a no sé quién. No, uno siempre no, ese fue el que hizo tal. Sí, pero no nos va a poner a gritar a cielo abierto como para escucharlo el otro a 20, 30 metros. Entonces, todas esas circunstancias usted tiene que empezar a analizarlas para poder estructurar un plan metodológico. Y en un video que subía precisamente en este grupo, explicaba el, el abogado, él decía, es un investigador, él decía, los investigadores o los técnicos o profesionales en la investigación deben convertirse en asesores de los abogados o asesores de los fiscales para ayudarles a estructurar esos planes metodológicos o esos programas de defensa. O en algunos casos representación de víctima, porque la fiscalía también, como siempre lo he dicho, la fiscalía también puede recibir ayuda del representante de víctima, y el representante de víctima o la misma víctima pueden contratar a un investigador. Entonces de eso trata. Entonces, bueno, aquí corto ya el video. Espero que pues les haya sido clara la información. Cualquier duda, pues ustedes ya saben que cuentan conmigo, y en el grupo pues ahí están todos mis datos, mi celular, demás. Entonces quedo atento a preguntas, me pueden escribir por el Messenger, por el WhatsApp. Y recuerden que vamos a estar compartiendo más casos, más historias aquí en el grupo. Entonces llamen a sus amigos, díganles que se integren, a sus compañeros de clase, los que estudiaron Criminalística con ustedes, para que se incorporen dentro del grupo y podamos de una manera más amplia también de pronto buscar personal en otras ciudades. Por ejemplo, ahorita estamos en Bogotá, estamos también en Medellín, tenemos también en Pereira, tenemos también investigadores pues aquí en Bucaramanga, Barbosa. Y así estamos constantemente buscando ayuda a auxiliares o personas que nos ayuden en la parte judicial, porque muchas veces es un trabajo de campo que no requiere pues de mayor tecnicismo. Entonces yo puedo contactarme con alguna persona en otra ciudad, le digo, tómame un registro fotográfico, yo lo guío, lo oriento cómo hacerlo, ¿sí? Entonces son trabajos sencillos, son trabajos de campo, pero lo importante es eso, que si ustedes conocen, aprenden del tema, mientras se van especializando en algún área, pues puedan hacer
participar en las actividades que nosotros desarrollamos, y en este grupo vamos a estar haciendo eso, subiendo casos, exponiendo cómo se desarrollan. Pues no vamos a entrar en profundidad así pronto como lo hice con el video que estamos viendo o con el caso que les estás poniendo, pero sí lo podemos hacer de pronto con talleres, pero ya por otras herramientas, Zoom, Skype y demás, como lo hicimos también hace poco. Entonces, pero la idea es esa, que se vinculen ustedes aquí al grupo, que dejen sus comentarios, que escriban aquí abajito, bueno, qué piensan, qué expectativas tienen. Lo importante es eso, que ustedes dejen también el miedo y compartan sus historias. Ustedes pueden ser investigadores sin necesidad de estar vinculados a una empresa o estar a una entidad, bajo una entidad pública. Hay personas que conocen casos de accidentes, casos de homicidios, cómo recoger un video, de pronto en el caso que un familiar de ustedes se llegue a accidentar o llegue a ser víctima de un hurto, bueno, diferentes delitos que pueden pasar. Entonces, aquí pueden ir aprendiendo todo eso y así sucesivamente, conmigo también pueden encontrar estas oportunidades laborales. Entonces, de eso se trata, pero obviamente tengo que conocerlos, ustedes tienen que compartir, tienen que ser más activos en el grupo, participar más, para yo saber quiénes son buenos, quiénes realmente están interesados en aprender y en desarrollar su conocimiento en esta área de la investigación. Siempre, como ustedes cuando ingresaron, encontraron una pregunta que decía, bueno, ¿y usted en qué se quiere especializar o qué le gustaría? Entonces, eso también se puede, eso es algo que estoy haciendo, filtrando realmente qué les pudiera yo contribuir a ustedes en el desarrollo profesional. Y en este grupo de eso se trata, de que ustedes no simplemente queden con un título allá en la pared, como es el caso de muchos que no han podido ejercer porque no han tenido la oportunidad de que una empresa les abra sus puertas para aprender. Entonces, esto, como les digo, ustedes tienen ahí mi número de contacto y déjenme sus comentarios o sencillamente por el Messenger o por el WhatsApp. Y así vamos pues tomando más interacción con el grupo y con lo que ustedes de pronto pudieran colaborarme, y a la vez pues intercambiamos conocimientos y de una u otra forma de pronto hasta oportunidades laborales. De eso se trata. Entonces, como les digo, quedo atento a cualquier información.